Esto no es un tuit. 7 diálogos para pensar la Argentina. Bueno, este ciclo se llama Diálogos Urgentes y pensaba por qué discutir la negociación salarial es urgente, y creo que en este caso el contexto habla por sí solo, porque venimos de varios años de caída del salario real y de deterioro del mercado laboral en general. Entonces, primero, Matías, quería preguntarte justamente cómo te parece que operó la crisis, y pienso en la recesión de Macri, pero también en la pandemia, en el mercado laboral. Bueno, la verdad que el punto de partida del mercado laboral frente a la crisis, no solo de la pandemia, sino también de los 2 años previos, era un punto complicado. Nuestro mercado laboral, uno podría dividirlo como en 2 grandes mitades, ¿no? Donde en una mitad uno tiene los trabajadores asalariados formales, los trabajadores que se conoce comúnmente como que cobran en blanco, que están en blanco, que están amparados por el conjunto de normas, derechos, convenios colectivos, sus salarios están regulados por paritarias. Y dentro de ese grupo también están, bueno, obviamente los empleadores, que también están, digamos, en la situación más favorable dentro del mercado laboral, y un grupo de trabajadores por cuenta propia, que son los trabajadores profesionales, en general de altos ingresos, abogados, médicos. Estos conforman la mitad del universo de trabajadores de nuestro país, que son los que están en una posición más favorable. En la otra mitad tenemos todos aquellos trabajadores que están en una situación mucho más precaria o inestable, o incluso que están desocupados, ¿sí? Porque ese otro 50% tenemos una porción, en este momento es de 7% de desocupados, y después trabajadores que trabajan en relación de dependencia, pero que son informales, comúnmente conocidos como en negro, que trabajan en negro, que no están amparados por las leyes, convenios, ni sus salarios están regulados por paritarias, y el grueso de los trabajadores independientes, de los cuentapropistas, que no son aquellos abogados y doctores, sino que son la gran mayoría de cuentapropistas, desde vendedores ambulantes, trabajadores de oficios, que también en general perciben ingresos más bajos que los de la otra mitad. Entonces, esa estructura ocupacional que tiene un gran nivel de precariedad, una gran proporción de trabajos inestables, hizo que el impacto de la crisis, la de 2018-2019 y la de la pandemia, fuera muy fuerte. Digo, si uno compara lo que pasó en la pandemia en nuestro país con lo que pasó en los mercados laborales más estructurados, bueno, el golpe fue muy fuerte y esa característica, ese punto de partida fue central. La caída del empleo en Europa fue muy diferente de la caída del empleo en nuestro país. Y en Latinoamérica en general. Ahora bien, me parece que hay una segunda característica que también da cuenta de las diferencias en relación a cómo los mercados laborales reaccionaron frente a la crisis de la pandemia, que tiene que ver básicamente con las instituciones laborales. En aquellos países donde las instituciones laborales tuvieron políticas activas de sostenimiento del empleo, los empleos pudieron resistir más frente al impacto de la crisis. Esto fue el caso típicamente de Europa, donde hubo políticas activas de sostenimiento de empleos, básicamente a través de lo que se conoce como los acuerdos de reducción del tiempo de trabajo, que son algo parecido a los mecanismos de suspensiones en nuestro país, donde se reducen la jornada de trabajo, ante la caída de la producción se reducen la jornada de trabajo, los trabajadores cobran menos salario, el Estado paga una parte de los salarios y se sostienen los puestos de trabajo. En Estados Unidos, una economía también muy pujante, estos esquemas son mucho más débiles. Entonces, en Estados Unidos el impacto de la crisis sobre el empleo fue mucho más fuerte. Esas 2 diferencias entre cómo ajustaron los mercados laborales en Europa y en Estados Unidos también se vieron en nuestro país. Porque en nuestro país también tenemos un mercado regulado y un mercado desregulado. El mercado de trabajo formal está regulado, y ahí el empleo se sostiene más por la propia naturaleza de esos empleos que son más estables, pero también porque sobre ahí impactan las políticas, impacta la prohibición de despidos, impacta el programa de ATP de pago de salarios, impactan los esquemas de suspensiones que pactan empresas y sindicatos, y ahí el empleo logró sostenerse más. También tuvo un cimbronazo fuerte y ya venía de una caída fuerte. Pero fue muy diferente lo que pasó en ese segmento del mercado de nuestro país con lo que pasó con el empleo informal, que se derrumbó completamente. 1 de cada 2 trabajadores informales durante la crisis perdieron el empleo. Digo, para dar una dimensión de esa diferencia entre estos 2
universos separados. Bien, perfecto. Sebastián, me gustaría que nos cuentes, porque lo estudiaste mucho, cómo afecta la política de ingresos y la estrategia de negociación salarial que se define en cada momento con el contexto económico general, y preguntarte si algún gobierno le encontró la vuelta, encontró una dinámica virtuosa entre ambas cosas. Bueno, sí, claro, porque al paisaje que describía Matías de precariedad en ese mercado de trabajo se le agrega desde hace 10 años y sobre todo desde 2018 una inflación muy alta, ¿no? De alrededor del 50%, ¿no? Que por supuesto hace el panorama mucho más complicado. A ver, uno podría dividir dos diagnósticos generales sobre el tema de la inflación, ¿no? Tenés el diagnóstico, si querés, más ortodoxo, más de centro-derecha, por decirlo de alguna manera, que te dice, bueno, el problema de la inflación se soluciona con lo que sería la política monetaria y la política fiscal, que traduciendo sería que haya menos créditos del Banco Central y de los bancos a la economía en general y que el Estado gaste menos en obra pública, etc. Eso por ahí enfriaría un poco la economía, pero va a hacer que bajen los precios, ¿no? Ese sería un diagnóstico. El otro diagnóstico te dice, no, en realidad lo que sería más heterodoxo, uno podría llamar más de centro-izquierda, te dice, no, la inflación o el aumento de precios viene más por la presión que tienen los empresarios en los costos, en el tipo de cambio, es decir, cuando tiene que comprar un insumo y comprar dólares, en las tarifas que tiene que pagar, la electricidad que paga un empresario, o en el salario, ¿no? Y lo que dice esta segunda visión es que si vos controlás un poco estos costos, es decir, el de las tarifas, mantenés un tipo de cambio más o menos estable y moderás la puja salarial, vas a controlar la suba de precios sin tanta necesidad de enfriar la economía, ¿no? Por eso suele ser un diagnóstico más progresista, este segundo, más heterodoxo, ¿no? En ese sentido, uno de estos componentes más heterodoxos de pelear contra la inflación es atacar ese problema de costos de los empresarios a través de acuerdos o moderación de la puja salarial con parámetros comunes de salarios y precios, donde haya un horizonte común acordado, donde empresarios y trabajadores puedan apostar a una hoja de ruta que te modere las expectativas de precios más adelante, ¿no? Entonces ahí es donde la política de ingresos tiene un rol, ¿no? En el diagnóstico anterior que te dije, más de centro-derecha, suele ser relegada, ¿no? Pero en todas los ejemplos históricos de tratar de bajar la inflación, sobre todo en gobiernos que tienen alguna relación con los sectores populares organizados, con los sindicatos, la política de ingresos ha sido un elemento muy importante y apunta a eso, ¿no? Que si vos moderás precios y salarios en acuerdo entre Estado, trabajadores y empresarios, bueno, vas a poder bajar, atacar la suba de precios sin tener que enfriar tanto la economía y pagar el precio de una recesión o desempleo. Bien, y vos lo decías, no es lo mismo tener estas discusiones en un escenario de inflación baja o media que en un escenario de inflación acelerada. En el contexto actual, por ejemplo, que ahora se está hablando, ahora cuando estamos grabando esta conversación, se está hablando de una inflación posible del 70% para el año. ¿Cuáles son las estrategias que tienen más sentido? Claro, a ver, a esto lo que se agrega acá en una situación de inflación muy alta es quién se protege de esa inflación tan alta, ¿no? En el escenario que describía Matías, por supuesto, este segundo mundo que él describía, con algo de detalle, por supuesto que no tiene paritarias, que no tiene regulación de las instituciones laborales, puede protegerse de esa carrera de precios y salarios, de una inflación muy alta, mucho menos. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que, en escenario del 70% de la inflación, bajar la inflación tiene, un sentido, si querés, progresista o a favor de los intereses populares muy importante, ¿no? Eso es mi opinión, esto no tendría que ser una bandera solo de los ortodoxos, que son los que suelen más hablar de eso, cuando tenés el mercado de trabajo que describe Matías, ¿no? Y además, y el segundo punto que te agrego, es que en escenarios de inflación tan alta, además de este componente de político de ingresos, de quienes entienden la inflación más como un tema de costo empresario y no tanto de enfriar la economía, cuando vos tenés 70% de inflación, tenés un juego de indexación, se llama, ¿no? No quiero meterme, sonar demasiado técnico, pero ¿qué quiere decir indexación? Que vos te cubrís, ¿viste? O sea, todo el mundo se cubre. Te van a pedir el precio de un insumo y, lo pones arriba, o vas a pedir un salario y lo pedís lo más que podés, o sea... Sí, la indexación. Claro, la indexación quiere decir que vos, como sabés que el escenario es así, te vas cubriendo, ¿no?
y se cubren los empresarios, se tratan de cubrir los trabajadores pidiendo, digamos, más de lo que pedirían en una situación más ordenada, y eso no le conviene a nadie, y para eso sí se habla de acuerdos sociales más formales, ¿no? Más formales, más fuertes, ¿no? que impliquen, digamos, con una llegada mucho mayor a la sociedad y al resto de los actores, diciendo, bueno, hagamos un acuerdo de precios y salarios más formal, y ahí entran los famosos pactos, como el de Moncloa, como el de Israel, como, en fin, hay ejemplos históricos, donde, más allá de este componente de política de ingresos, que es un elemento, yo te diría, cotidiano y rutinario en muchos países con sindicatos fuertes para tratar con sindicatos fuertes para tratar de moderar la inflación, en un ambiente 70%, bueno, en un momento te tenés que sentar en una mesa, además para parar la indexación, ¿no? Que todos nos protejamos, digamos, pasando el costo al de al lado, si querés, ¿no? En una puja que termina, digamos, donde cada interés sectorial se quiere salvar, pero terminamos todos en un escenario general en el que no gana nadie y pierden casi todos. Bien, ahora volvemos sobre eso, pero en relación con esto, Matías, sabemos, está claro que los que más perdieron en los últimos años son estos trabajadores del sector informal. Sin embargo, también estamos hablando ahora de los trabajadores registrados pobres, ¿no? Que incluso se habla de que 1/3 de los trabajadores formales registrados tampoco llegan con sus ingresos a cubrir la canasta básica alimentaria o la canasta básica total. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? ¿Están fallando las instituciones, por ejemplo, como las paritarias, o hay alguna otra explicación? No sé si están fallando las paritarias. Me parece que la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cuánto se le puede pedir a las paritarias? Sebastián recién describe una propuesta, algunas modalidades, algunos países en donde las paritarias definen determinados esquemas en contextos de alta inflación que contribuyen a reducir esas expectativas y a generar escenarios más estables, que esos son los mejores escenarios para recomponer los salarios de los trabajadores. Ahora, en cualquier caso, me parece que sin un ordenamiento de la macroeconomía, si no se reduce la incertidumbre, si no se reduce la volatilidad, si no se reduce obviamente la inflación, es muy difícil pensar en que se pueda reconducir hacia un sendero de recomposición sostenida de los salarios y que se puedan recomponer ese 20% del poder adquisitivo que los salarios perdieron entre 2018 y 2019. Las paritarias podrán contribuir a que los salarios puedan ir por detrás de la inflación y tal vez hacia el final del año le empaten a la inflación. Pero para pensar en un crecimiento sostenido, una recuperación de esa tajada, perdieron 1/5 de su poder adquisitivo los salarios entre 2018 y 2019. ¿Cómo se recupera eso? ¿Qué pueden hacer las paritarias? Bueno, me parece que uno necesita un escenario macroeconómico de crecimiento de la actividad, de crecimiento de la productividad, y sobre ese escenario, que es condición de recomposición salarial, ahí sí las paritarias me parece que tienen un rol y tienen un contexto más favorable para avanzar en ese proceso de recomposición. Bien, perfecto. Y Sebastián, recién hablabas de la virtuosidad de estas políticas de coordinación a largo plazo en la Argentina. De todos modos, se ha intentado muchas veces fijar un consenso en ese sentido. Incluso este gobierno llamó al Consejo Económico y Social. ¿Por qué no funciona finalmente? A ver, yo quería un poco abonar lo que decía Matías, ¿no? Igual nos tenemos que pelear, no sé, pero en esto estoy... un poco. En esto estoy bastante... Bueno, básicamente yo te cité a vos, así que... No, a ver, no se le puede pedir a la negociación paritaria, a la negociación salarial, vos decís, bueno, tiene que haber un acuerdo racional, ni los empresarios levantar mucho los precios o los sindicatos pedir ¿no? un acuerdo o un salario nominal muy alto. Ahora, si vos no haces otras cosas en la economía, si vos no estás controlando, por ejemplo, el dólar y para eso es tener reservas, si vos estás aumentando mucho las tarifas, si vos estás teniendo otros elementos de la economía donde no apuntás a controlar la inflación, no le puedes pedir al sindicalista, no, pero vos llega a un acuerdo racional. Tiene que ser una estrategia integral, ¿no? Eso me parece que es importante. Por lo tanto, también es importante que, sobre todo desde el lado, digamos, si querés, de los sectores populares, o sea, quienes dicen, bueno, qué bueno que el sindicato pidió un montón qué bueno que pidió 80%. Yo ahí lo que distinguiría es el sindicalismo de la clase, no me quiero poner, pero
Digo, el sindicalista, su rol es pedir el mayor salario que puede. Ahora, si vos sos un gobierno o integrás un partido, digamos, del campo popular, digamos, tu rol es proteger a la clase, no alentar al sindicalista que pida 80%, digamos. Claro, ¿no? o sea, en ese contexto no se explican las declaraciones de personas internas al frente de todos que celebran como un porcentaje Claro, cada vez más alto exacto. de Me parece que vos lo que tenés que hacer es una macroeconomía que ayude a todo, una macroeconomía y una situación, digamos, sociolaboral que ayude a toda la clase, no al sindicato que puede pedir más, ¿no? Con lo cual no quiere decir que el sindicato que puede pedir más tiene que pedir más. Yo soy pro-sindical, digamos, y creo que tiene que tener ese rol. Lo que pasa que son roles diferentes. Una cosa es el rol del sindicalista, digamos, y el rol de un sindicato en la economía, y otro es el de un gobierno que forzosamente tiene que tener una mirada más grande y una mirada que atienda a los dos mundos de los que él hablaba, ¿no? Y yendo a tu pregunta sobre el Consejo Económico y Social, bueno, en el mundo los consejos económicos y sociales actúan del modo que estábamos hablando recién y que estaba sugiriendo, ¿no? Donde digamos, son sedes donde se representan, ¿no?, a los trabajadores y a los empresarios con sus asociaciones de representación territorial para llegar a estos acuerdos, ¿no? En España, por ejemplo, en Europa funcionan como una segunda cámara, ¿no?, de representación de organizaciones, de asociaciones de la economía frente a la Cámara que representa partidos políticos, que sería el Congreso, ¿no? El problema es que vos tenés que organizarlo así, un Consejo Económico y Social. Si vos haces un Consejo Económico y Social donde van a presentar proyectos académicos, donde entra porque es amigo, porque tiene tal, digamos, no sé, porque expone bien o para presentar, digamos, proyectos de investigación, eso no es un Consejo Económico y Social, eso es otra cosa, digamos. Claro. Y bueno, lo que tiene que tener un Consejo Económico y Social es representatividad del territorio, digamos, del territorio de los sectores, ¿no? Que los que discuten ahí son los que después están hablando de las paritarias. Y si vos lográs eso y conformarlo de acuerdo a esa representación en la economía, lo que vas a hablar ahí tiene más sentido y puedes llegar a repercutir en esto que estamos hablando, que en definitiva es, bueno, moderar la puja distributiva, que en Argentina es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy difícil. Y te termino con esto. Es algo muy difícil por las buenas razones también, ¿no? A ver, digamos que, porque también hablamos mucho como si a veces tendemos a tener esta idea, bueno, pero es un problema en Argentina la puja distributiva. A ver, yo prefiero que sea un problema y que no sea como otros países. Perú no hay puja distributiva, ¿no? Porque no existen los sindicatos, o sea, nadie es eso. Digo, hay países, digamos, un país donde vos tenés tecnócratas y grupos económicos, solamente en la política, bueno, no importa esto, digamos, ¿no? Justamente importa en países más igualitarios, como puede ser Argentina, Uruguay, hasta cierto punto Chile, si querés, en América Latina. Pero bueno, por eso digo que eso, digamos, es un tema en Argentina, porque todavía tenemos actores de representación de intereses populares, como los sindicatos fundamentalmente, y también otros, como los movimientos sociales, que entran a discutir en la política, ¿no? Por eso nos tenemos que ocupar de estas cosas. Hasta ahora en la Argentina no tuvimos experiencias más parecidas a esto que vos mencionás, estructuras más de este tipo. No, la verdad que no. A ver, vos pensás que digamos, en los gobiernos militares la negociación colectiva no era libre, ¿no? Y yo te diría hasta el 88, en la primera parte de Alfonsín, con el Plan Austral, también los salarios los decidía unilateralmente el Ejecutivo, ponía las pautas, ¿no? Entonces, y después en los 90, por el esquema macroeconómico, ¿no?, de convertibilidad y apertura, y digamos, fue un escenario, digo, no viene el caso de escribirlo ahora, pero un escenario de deflación, donde había recesión básicamente, entonces no había paritarias tampoco funcionando. En realidad las paritarias empiezan a funcionar adecuadamente desde el kirchnerismo para acá, ¿no? Pero ya empiezan a ser, digamos, algo fundamental del paisaje, y es cierto que tuvieron un funcionamiento más virtuoso, si quieres, hasta 2012, 2013, donde sí, hubo alguna coordinación de estas pautas como venimos hablando, y eso se dio a la vez con el aumento del salario real, pero bueno, después entró en un escenario de alta inflación donde ese funcionamiento fue menos virtuoso, ¿no? Pero así, acuerdos explícitos, desde que se reinaugura la negociación colectiva, la verdad que no hemos tenido. Bien. Matías, ¿querés agregar algo en relación con esto? No, que también me parece que hay que, digo, más allá de lo que mencionaba Sebastián, yo creo que también hay que tal vez reivindicar el rol que tuvieron las paritarias durante la pandemia. Porque durante la pandemia
lógicamente la posibilidad digamos, de recuperar los salarios, sostener los salarios, era muy difícil porque la economía se caía a pedazos. Pero las paritarias fueron el escenario a partir del cual empresas y sindicatos pudieron establecer mecanismos de suspensiones que, casi el 10% de los trabajadores en el momento más crítico de la pandemia estuvieron suspendidos. Esa suspensión, de alguna manera, fue, se decidieron en un marco en el cual la CGT con la UIA, la gran central sindical con la gran central empresaria, definieron un acuerdo para promover este tipo de prácticas, para impulsar, para extender este tipo de prácticas, y el Estado, implementó un mecanismo de validación ágil de esas suspensiones, siempre, en tanto y en cuanto esas suspensiones vinieran con el pago del 75% de los salarios. Bueno, esos mecanismos sirvieron para sostener el empleo. Esos mecanismos que involucraron, insisto, en el momento más crítico de la crisis, aproximadamente el 10% de los trabajadores, lograron que durante la pandemia el 3% de los asalariados formales perdieran su empleo. Un número que es un número relevante, pero es un número que no tiene ninguna comparación con lo que pasó con los informales, que la mitad, 1 de cada 2, perdió el empleo. Entonces me parece que también es importante reivindicar el modo en que esa institucionalidad pudo procesar una situación muy conflictiva y muy dramática para la actividad económica, para el mercado laboral. Y la última para los dos. ¿Qué tanto les parece que limita la discusión salarial y las posibilidades de mejorar los salarios reales de las personas el contexto acuerdo con el FMI? ¿Entra un poco en colisión esto de ordenar la macro y de dotar rápidamente de mejores condiciones de vida a los trabajadores? Sí, déjame un segundo antes retomar un poco lo que decía Matías de la importancia, porque vos me preguntabas de los acuerdos, ¿no? Y lo que dice él es importante en el sentido que hay experiencia de acuerdos en la Argentina, es mentira. O sea, no tenemos el acuerdo que necesitamos quizás para acoplarlo a una estrategia más general de bajar la inflación. Pero sí tenemos acuerdos, los que él mencionaba son fundamentales, ¿no? Hubo un acuerdo entre la CGT, la UIA y el gobierno para administrar las suspensiones en la pandemia, después se reprodujo en el sector comercio, después se reprodujo en el sector construcción. Y bueno, y Argentina, a diferencia de Chile, por ejemplo, perdió muy poco empleo formal. Y entonces hubo gente que se sentó a la mesa y que acordó racionalmente, cediendo las dos partes, ¿no? Porque para un sindicalista no es fácil decir, bueno, voy a cobrar el 75% del sueldo. Y para un empresario decían, bueno, no es fácil, digamos, liberar mi decisión de despedir. Entonces hay experiencias, me parece que son importantes en esto, ¿no? Y con respecto al otro, me parece que lo que hay que ir en algún momento, digamos, es un modelo que vos negocies para adelante, ¿no? Fíjate que aun cuando a veces, tal sindicato consiguió un porcentaje muy alto, lo consigue al final corriendo de atrás. Claro. Y acordate que la inflación va así y las paritarias van así, tuc, 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 tuc. Bueno, este espacio entre la inflación que va así y la paritaria que va por acá abajo, siempre estás perdiendo un poco, ¿no? Por más alto que sea el número nominal que ganen. Entonces lo que hay que apuntar es decir, bueno, ¿cuánto va a ser la inflación? ¿Cuánto va a ser el salario? Y los sindicatos decir, bueno, en momentos cuando la economía está baja, empato. Y cuando la economía, digamos, está un poco más holgada, gano. Así negocian los países del mundo que tienen, donde el sector popular tiene capacidad de negociar, ¿no? Igual en los últimos años se vio esa colaboración de los sindicatos, de que el gobierno decía, bueno, la inflación va a ser 38%, e iban y en una primera instancia cerraban el número que sugería el gobierno, como esa voluntad estaba, lo que pasa es que rápidamente quedaba desdibujado. Bueno, es muy bueno tu punto. Ahí ves que el problema no es el sindicalismo. Si el sindicalismo te dice, bueno, Guzmán, para poner nombres, digamos, dice, primera parte vamos a tratar de ir a un horizonte del 35%. Y el 80% del sindicalismo cierra el 35%. Ahora, el resto de la economía, y, digamos, no hace lo que tiene que hacer para que conducir ese 35%, después el sindicalista dice, no, abrime ese 35% porque así no funciona. Entonces, me parece que es otro buen indicio de que el problema, digamos, no es el sindicalismo, sino la puja distributiva, sino tener una estrategia integral, tener un poder político y la capacidad de implementar esa estrategia integral y después sí adosar lo que venimos llamando política de ingreso. Bien, y Matías, respecto del contexto acuerdo FMI. Bueno, a ver,
el acuerdo con el FMI me parece en principio, la reestructuración de la deuda era necesaria. En ese marco el acuerdo con el FMI era necesario. Sin reestructuración de la deuda, sin acuerdo con el FMI, me parece que estaríamos en un escenario peor. Me parece que además ese acuerdo incluye algunas iniciativas que también eran necesarias para la estabilidad macroeconómica. Ahora también tiene un componente que por un lado tiende en el mediano plazo hacia la estabilización, pero que en el corto plazo son componentes inflacionarios. Digo, no apreciar el tipo de cambio te genera una presión por la inflación. Retirar subsidios y actualizar tarifas te genera una presión inflacionaria. Entonces, en ese marco de esa disyuntiva difícil, bueno, me parece que tal vez por el camino que habría que ir es por el tener una estrategia un poco más contundente, más integral y más coordinada de combate a la inflación, que me parece que es una condición básica y necesaria para recuperar los salarios y el empleo. Entonces digo, más allá del acuerdo, o en conexión con el acuerdo, más que más allá del acuerdo, parece que lo que se está necesitando es una estrategia un poquito más integral de desinflación para poder recuperar ese mercado laboral tan afectado y tan golpeado en términos de empleo y en términos de salarios. Perfecto. Bueno, Sebastián, Matías, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.